establecemos nuevamente comunicación con el ministro Juan Fernando Cristo. Ministro, ¿ahora sí nos escucha? Sí, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por atender esta conversación con nosotros, muy importante en el marco de lo que se está viviendo en este momento en el país. Conocimos entonces ayer que bajo el amparo de la declaratoria de conmoción interior, el Ejecutivo espera recaudar un poquito más de 1 billón de pesos para atender la crisis en el Catatumbo, ministro. ¿Ese va a ser el único mecanismo de recaudo o probablemente se nos van a venir otros que permitan tener más recursos para atender la crisis en el Catatumbo? Bueno, la verdad, el Ministerio de Hacienda está evaluando las necesidades de financiación de las medidas que debe tomar el gobierno para conjurar la crisis desatada en el Catatumbo debido a la acción sangrienta y violenta, la barbarie cometida por el Ejército de Liberación Nacional en esa zona del país, y el número de víctimas ocasionado y el número de desplazados ocasionado. La dimensión de la crisis se va a afrontar a través de varios decretos de conmoción interior en el tema humanitario, en las obras de inversión social y de infraestructura, y obviamente en la necesidad de una ofensiva militar para enfrentar al ELN en el Catatumbo e impedir que el ELN ejerza control territorial en una zona de frontera que es absolutamente estratégica para la seguridad nacional y para la soberanía del país. Por eso es absolutamente necesaria la conmoción. Se cumplen los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional, por la ley, por la Constitución Nacional. Ahora viene la expedición de decretos, pero los detalles de los decretos en lo que tiene que ver con la financiación de las medidas que se van a adoptar, pues obviamente en eso está trabajando y sigue trabajando el Ministerio de Hacienda. Ministro, ustedes ya tienen tasado el monto que se necesita para atender esta emergencia allí en Catatumbo, y también cuéntenos pues más detalles o en qué sentido irían esos decretos de los que usted nos habla frente a esta conmoción interior. Bueno, son unos decretos en primer lugar que apuntan a fortalecer las capacidades institucionales, operativas, legales de nuestra fuerza pública, las fuerzas militares y de policía, que están haciendo en este momento, incluso sin expedir los decretos, una tarea inmensa, pero que necesitan medidas de carácter legal, necesitan equipamiento militar, necesitan avanzar en ese copamiento militar que es absolutamente indispensable en el Catatumbo. Hoy la gente en el Catatumbo está pidiendo más la presencia de la fuerza pública, nuestras fuerzas militares y de policía, y así se ha venido haciendo en los últimos días, y la conmoción va a servir para acelerar esa presencia militar y recuperar el control territorial, restablecer la normalidad en el Catatumbo. Los segundos decretos van en el sentido de la atención inmediata humanitaria, tiene que ver con procesos de retorno seguros de algunas comunidades que quieren volver a sus tierras, de decretos de protección a alcaldes, a personeros, a líderes sociales, a firmantes de paz, para que puedan seguir ejerciendo sus funciones en el Catatumbo, alivios humanitarios para los desplazados, para quienes definitivamente están tomando la decisión, por lo menos temporal, de no retornar a los municipios del Catatumbo y quedarse en las ciudades de Cúcuta y Ocaña. Y el tercero tiene que ver con las obras de inversión social y de infraestructura, que son absolutamente indispensables, que necesitamos acelerar la implementación de esas obras, y en eso está trabajando el Ministerio de Hacienda, lo que tiene que ver con traslados presupuestales, planeación nacional, en lo que tiene que ver con anticipos de las regalías, y obviamente también en Hacienda con las contribuciones temporales que permite y están justificadas en la conmoción interior. Ministro, entendiendo ese orden de prioridad que usted nos acaba de relatar, ¿cuándo tendríamos el decreto de fuerza pública? Hoy tenemos ahora Consejo de Ministros, en donde el presidente de la República ha pedido evaluar él directamente cada uno de los decretos que van a desarrollar la conmoción, que presentamos ayer el informe al Congreso de la República. Y yo reitero lo que dijimos ayer en el Congreso de la República: no es la hora de las disputas políticas, entendemos
y estamos en democracia, obviamente, las críticas al gobierno, las críticas a la paz total, las críticas a las fallas de inteligencia que seguramente el propio presidente las reconoció, se pudieron tener frente a esta circunstancia lamentable, pero yo creo que en el país tenemos que entender que este es el momento de unirnos solidariamente con la gente del Catatumbo y también de unirnos para enfrentar a estos señores del ELN que cometieron semejantes hechos de barbarie. En principio, ministro, ustedes esperan recaudar con esos primeros 3 tributos 1 billón de pesos, pero de estos otros decretos que usted nos habla, ¿cuánto dinero más se espera recaudar para atender esa emergencia? ¿Cuánto dinero más hace falta en este momento para atender lo que está ocurriendo en el Catatumbo? Esas son las cuentas del Ministerio de Hacienda, que usted entenderá obviamente es responsabilidad del Ministerio de Hacienda, quien está trabajando intensamente desde el fin de semana en todas estas medidas. O sea, lo que entendemos es que todavía no está una cifra establecida. Ese billón de pesos sería en principio para lo más urgente, para lo que hasta ahorita han podido diagnosticar. Oiga, ministro, las familias incluso que se vinieron hasta Bogotá y que están ahí afuera en la Plaza de Bolívar, los catatumberos que anoche pasaron en unas condiciones terribles, quieren regresar a sus territorios. ¿Cuándo la gente va a poder volver, señor ministro? Pues eso depende obviamente de las condiciones, del restablecimiento de la normalidad. Es importante entender que cuando se habla del Catatumbo, muchas veces la gente en todo el país, por desconocimiento, a veces piensa que es un mismo municipio, es una zona muy específica. Esta es una región muy vasta, muy grande, muy rica. Es una región que, valga decir, no es solamente coca, como mucha gente en el país considera. Es una región que ha avanzado en los últimos 15 años en sustitución de cultivos. Hay 30.000 hectáreas sembradas de palma, hay 7.000 hectáreas de cacao, hay 20.000 hectáreas de café. Precisamente uno de los decretos tiene que ver con que podamos avanzar en municipios como Tibú y Sardinata, que son los municipios en donde más cultivos de coca hay, en programas rápidos de sustitución de cultivos, que yo creo que hoy los campesinos cada día más están entendiendo que necesitamos avanzar en transformar esas economías ilícitas en economías lícitas, que la coca ha sido una maldición para sus vidas, que solo les ha traído violencia, exclusión, pobreza, muerte, y por eso es fundamental que en esta conmoción interior avancemos y aceleremos esos procesos de sustitución social de los cultivos ilícitos. Bueno, ojalá se pueda avanzar por bien de todos, en especial de esa subregión del país. No lo podemos despedir, ministro, usted es el ministro de Gobierno. Queríamos preguntarle por su opinión frente a la salida de los liberales de esa coalición de gobierno. ¿Cómo afecta esto las expectativas que tenga el gobierno para tramitar leyes allá en el legislativo? Los liberales no se han salido de la coalición de gobierno. El que dijo que estaba fuera de la coalición de gobierno, el expresidente Gaviria, que no está en la coalición de gobierno desde hace ya bastante tiempo. La bancada liberal del Senado y Cámara ha venido acompañando las reformas del gobierno, como es natural, porque son reformas de esencia, de filosofía liberal. Ministro, pero ese anuncio del presidente de la colectividad no es vinculante para los miembros del partido, entonces. Pero para nada, mientras no haya una decisión de las bancadas, obviamente las bancadas tienen que tomar sus decisiones frente a cada proyecto, como lo han hecho. Las bancadas liberales han sido muy importantes para construir consensos y acuerdos y modificar además proyectos de iniciativa del gobierno, como la reforma pensional en su momento, ahora como la reforma laboral, en donde jugaron un papel fundamental. En la ley de jurisdicción agraria han venido acompañando las reformas del gobierno con convicción, con entusiasmo, y estamos seguros que seguirán haciéndolo así. Bueno, señor ministro, muchísimas gracias por atender esta llamada con nosotros y estaremos atentos a ese decreto en primera instancia de las acciones especiales de la Fuerza Pública allá en el Catatumbo. Un feliz día, señor ministro. Bueno, muchas gracias a usted. Gracias, señor.